Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Por fin tenemos nueva tienda de techo, estamos dentro de ella ahora mismo, pero antes de que os la enseñemos, acompañadnos en la aventura que hemos vivido los últimos días hasta que conseguimos llegar a ella. Venga, vamos. Como veis, estamos preparando la Ford Ranger para otro viaje. Este es un viaje un poquito más corto. Como muchos habréis notado, no tenemos tienda de techo y es que la vendimos porque no era la más adecuada para nuestra pickup, la forma que la queríamos llevar. Así que nada, vamos a ir a por nuestra nueva tienda. Esta está en Sabadell, nosotros estamos en Madrid, cerca de Madrid. Así que nada, tenemos un viajecito por delante y como no tenemos tienda y nos gusta dormir a medio camino, no nos gusta conducir tanto, vamos a hacer bivac. Así que nada, acompañadnos, vamos a preparar el coche, vamos a meter todo en él y nada, vamos a hacer camino y a mitad o así, a mitad de camino, intentaremos buscar un sitio para hacer bivac y continuar. Venga, vamos allá. Al final nos hemos entretenido hoy antes de salir con varias cosas, así que no vamos a hacer muchos kilómetros hoy. Vamos a buscar un sitio donde acampar, pasar la noche y bueno, vamos a ver si no pasamos mucho frío. Pues aquí es donde vamos a pasar la noche. Hemos llegado a la cima de esta colina y nada, aquí hemos aparcado. Iba a estar ahí en una clase, no la molestemos. Y nada, yo ahora en un rato, está ya cayendo el sol, en un rato voy a poner las colchonetas, sacos de dormir y bueno, pues a prepararnos para dormir aquí haciendo un poco de bivac. Bueno, íbamos a dormir aquí al raso, pero como veis se ha levantado un viento terrible. Así que vamos a tener que buscar otro camino un poco más abajo, vamos a ver si encontramos un sitio más resguardado, con menos viento. Al final hemos tenido que bajarnos un poco porque había mucho viento. Y nada, os voy a enseñar dónde vamos a dormir, posiblemente aquí. Bueno, ahí tenemos la típica manta del Decathlon, súper práctica. Y vamos a echar unas colchonetas hinchables, unos sacos de dormir y listo. Y poner toda la ropa que llevamos, más el plumas. Y el saco y tal, la verdad es que hace bastante frío. Bueno, pues ahora vamos a cenar un poquito de pasta para entrar en calor. Y yo creo que prontito la cama, ¿eh? Bueno, ya tenemos ahí las colchonetas listas para dormir. Que por cierto, lo de que sean azul y naranja, los colores de Iberica Overland, pura casualidad, ¿eh? Bueno, y ahora ya sí que nos vamos a dormir. Estamos aquí al lado de los sacos. Son las 8:30. Las 8:30. Hace un poco de frío, va a ser como un grado así. Esperamos no pasar demasiado frío y nada, hasta mañana. Hasta mañana. La verdad, una noche bastante fría. Aquí tenemos los sacos de dormir, las colchonetas y nada, vamos a hacer un poco de desayuno, un café calentito y continuamos camino, vamos hasta Sabadell a poner la tienda de techo. Venga, vamos. Bueno, estamos aquí en Sabadell, estamos en Rodamont, donde vamos a instalar la tienda de techo. Os la vamos a enseñar ahora, vamos a instalarla rápidamente y lo que vamos a hacer es ir luego a un lugar donde vamos a dormir, a pasar la noche y os vamos a mostrar más en detalle, vamos a hacer una pequeña review y os vamos a explicar por qué hemos elegido esta tienda, cuáles son sus ventajas y bueno, un poquito describir todos los detalles y cómo funciona. Venga, vamos a montarla.
Pues por fin podemos enseñaros la tienda que hemos elegido. Es esta Rodamont tipo híbrida. Es una tienda que cumple todas las características que necesitamos y os vamos a contar por qué. Lo primero es el tema del tamaño. La tienda que teníamos anteriormente la habíamos elegido para el Jeep, para ponerla encima del techo, con lo cual no era la ideal para esta pickup, porque aquí queremos mantenerla en la caja y, como muchos visteis, sobresalía por la parte trasera, algo que no era, digamos, que lo idóneo. Entonces estuvimos buscando una tienda que fuera más corta, pero claro, eso hacía también que fuesen más pequeñas. Entonces tuvimos que buscar bastante hasta que encontramos esta Rodamont híbrida, que tiene la ventaja que cuando está plegada es más corta que la que teníamos antes, que la Autohome Columbus, pero cuando se despliega es muchísimo más grande. Y esto es también una gran ventaja, porque en la Autohome Columbus es cierto que para dormir estaba bien, pero como era la talla S, estar dentro, cambiarse o hacer un poco de vida era casi imposible, era muy pequeña. Y para nosotros era fundamental mantener la tienda en la caja, que no subiera por el techo de la pickup, porque eso aumenta el consumo, disminuye la aerodinámica y también subes el centro de gravedad, lo cual es bastante malo para cuando estás haciendo off-road, en pistas, si hay movimiento, trialeras, etc. Así que esta tienda cumple con todos los requisitos que teníamos hasta ahora, incluso algunos más. Esta tienda, como os hemos dicho antes, se denominan híbridas, y esto quiere decir que no es ni una tienda de libro, ni es una tienda totalmente rígida como la que teníamos antes. Es un poco algo entre medias y que tiene las ventajas de ambos mundos. Nosotros teníamos claro que no queríamos ir a una tienda de libro, que sí es cierto que son más compactas, pero son muy difíciles de abrir y cerrar, se tarda mucho. Tienes que estar poniendo la lona, que bueno, la verdad es que es un poco más inconveniente, y estábamos acostumbrados a la Autohome, que era muy rápida de abrir, así que no queríamos ir a una tienda de libro. Pero por otro lado, las tiendas rígidas 100% pues tienen el problema de que son muy largas, y teníamos el inconveniente aquí de que salían por detrás. Así que esta es la solución perfecta, y por eso elegimos una tienda híbrida. Al tener un techo duro que cubre totalmente, la tienda es muy rápida de montar y además también de desmontar. Algo que teníamos claro es que no queríamos irnos a una marca que no nos ofreciera las mismas calidades y la misma construcción que teníamos hasta ahora. El mercado de tiendas de techo está abarrotado de diferentes modelos, y bueno, nosotros queríamos algo, por el uso que le damos, que fuera robusto, que fuera fiable y que tuviera unas características pues, que sepamos que nos dan fiabilidad. Y bueno, pues por eso elegimos Rodamont, porque vimos que los materiales con los que construían sus tiendas y la forma en la que están hechas sus tiendas, sin duda es espectacular. Y bueno,
os vamos a enseñar todos los detalles y os vamos a dar todos los datos para que veáis cómo están hechas estas tiendas y sobre todo cuáles son las características principales y los materiales, que es al final lo más importante. El modelo de la tienda es el RT190 Hybrid. El tamaño de la tienda cerrada es muy compacto, 195 x 130 x 30, y una vez abierta se convierte en un palacio de 2 metros por 1,90. Una cama cómoda diseñada para 2 adultos y 2 niños. La altura de la entrada es ajustable, hecha con barras extensibles. La estructura es robusta pero ligera, hecha de aluminio de 25 milímetros, y las barras que están dentro de la tienda están enfundadas para evitar tocar la barra helada sin querer mientras duermes. La tienda en sí está hecha de polialgodón de 320 miligramos por metro cuadrado, muy resistente a rupturas, y la capa exterior o sobretoldo de poliéster de Oxford con una resistencia de 4000 milímetros de columna de agua. Todas las costuras están termoselladas, asegurando la máxima resistencia al agua. La tienda lleva 2 luces LED integradas, una dentro y otra fuera, que funcionan con una batería externa, de las que siempre llevamos varias. Todas las ventanas tienen 2 capas, una de ellas mosquitera. Aparte de la entrada hay 4 ventanas más, nuestra favorita el Sky Roof, que nos permite ver las estrellas. Dentro hay 2 juegos de bolsillos, y como son para 4 personas, allí cabe prácticamente todo lo que se nos ocurre subir a la tienda. La parte rígida además lleva una capa aislante. El colchón es muy cómodo, hecho de viscoelástico de 6,5 centímetros de grosor, quizá el punto fuerte de la tienda. Lo interesante es que la mayoría de las partes son desmontables, diseñadas así para poder limpiar o reparar cualquier panel sin tener que desmontar la tienda entera del coche. La tienda también viene con 2 bolsas para zapatos colgadas en la entrada, lo que va a solucionar uno de los mayores problemas, zapatillas mojadas. Por último, la escalera viene integrada en la tienda. Por cierto, estas tiendas están fabricadas en China, bajo un control de calidad de Rodamont, que además es quien elige los materiales con los que se van a construir, y esto es muy importante porque al final lo que queremos es que los materiales sean de la máxima calidad, y nosotros lo que hemos encontrado es que están a la altura de nuestro Tojón Columbus y en algunos casos incluso mejor. El motivo de que estas tiendas se fabriquen en China y vengan importadas es sin duda abaratar los costes. Una tienda como esta, fabricada a mano en España o en Europa, sin duda sería muchísimo más cara. Al final lo que queremos es tener una tienda con buenos materiales, construida con buenos materiales y duraderos, pero a un precio contenido, y esto pues, es la única forma de hacerlo. Como veis, esta tienda al desplegarse sale del perímetro del vehículo, así que bueno, como muchos sabéis, hay un debate de que si sale del perímetro se considera acampar y si no sobresale se considera pernoctar. Nosotros no queremos que sea así al 100%, es un tema que la verdad no queremos entrar, no nos afecta y a nosotros realmente esto no nos importa por el tipo de overland que hacemos. Y ahora vamos a ver cuáles son los inconvenientes de esta tienda. El primero es que es más alta que la que teníamos antes. Esto es lógico porque se abre por la mitad, por lo tanto tiene que ser más alta, y esto hace que sobresalga un poquito más de la cabina, pero bueno, eso lo vamos a solucionar poniendo una vaca que con el derivabrisas lo va a dejar igualado y va a ayudar también a la aerodinámica. Y el segundo problema es a la hora de dejar los sacos dentro. Nosotros hemos visto que no los puedes dejar simplemente donde estés durmiendo porque no dobla bien, y bueno, pues hay que un poco repartirlos, organizarlos un poco antes de cerrar la tienda, pero no es mayor problema. ¿Qué os ha parecido esta tienda? Contadnos en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y nada, esperamos que os haya gustado esta pequeña review y esta aventura que hemos vivido estos días. Venga, hasta otro vídeo. ¡Chao!